Ya está listo. Bueno, buenos días. Somos integrantes del Frente en Defensa de la ESI de Santa Fe. Yo soy Laura, Flor, Fernanda y Pini. Que estamos acá, somos parte de un equipo más grande, es un frente que se creó en Santa Fe, o que se empezó a armar en Santa Fe, a partir del 2016, cuando, con la aparición de este nuevo gobierno, empezó a desmantelarse el equipo ESI nacional y, bueno, ante el temor del desfinanciamiento y de lo que no sabíamos que iba a pasar con la implementación de la ESI, y también el temor de que en la provincia esto tuviera eco, empezamos a juntarnos y a partir de lo que se estaba sucediendo en Buenos Aires y estaba sucediendo también en Rosario, que es un frente en defensa de la ESI, formamos este frente que fue convocado por diferentes organizaciones sociales, por sindicatos, centros de estudiantes, movimientos sociales, y también formamos parte del frente personas que veníamos trabajando en el equipo ESI provincial. Las acciones que fuimos haciendo tuvieron que ver con, agitazos, en el sentido de, fortalecer la legalidad de la ley, pensar en la posibilidad de una ley provincial y tratar de que la ESI se siga implementando en las escuelas y que se ponga en agenda también no solamente en las instituciones escolares, sino en otras organizaciones. En el 2017 y el 2018 fueron los años de mayor visibilidad. Las acciones tuvieron que ver con agitazos o con intervenciones en la calle, y también hicimos un festival junto con las personas que estaban luchando por la ley de paridad y también de cupo laboral trans, que fue el festival Basta de Medias Tintas, en el que, intentamos, ya en ese momento se había presentado un proyecto de ley provincial, entonces intentamos, una movida como para que se pudiera sancionar esa ley. Ya tenía media sanción en diputados, pero senadores nunca la trató. Hicimos entrevistas con los senadores, estuvimos tratando de convencer, pero muchos de los senadores y la senadora, que forman parte de la Cámara de Santa Fe, algunos nos escucharon, prometiendo el tratamiento, y otras personas directamente manifestaron su no deseo de que se promulgara esta ley. Este año, ante esa negativa, digamos, a que se pueda tratar la ley en senadores, seguimos tratando de pensar estrategias de exigibilidad, pero pensamos que cómo fortalecer lo que sí se estaba sucediendo en las escuelas, lo que estaba sucediendo en las instituciones. Y empezamos a hacer encuentros con centros de estudiantes secundarios y universitarios, que después un poco los chicos van a contar cómo fue ese proceso. En esos encuentros, también en uno de los encuentros participó ADUL, y ahí nos convocan para estar presentes hoy, para poder pensar con ustedes esto de qué representaciones hay con respecto a la ESI y qué representaciones puede movilizar también en la implementación de la ESI. Concretamente, en la charla con Oscar nos pedía esto de pensar, cómo entra la ESI en las escuelas, en las instituciones, cuáles son las puertas de entrada de la ESI, y en este sentido, qué lugar ocupa la transversalidad. Ponernos a pensar sobre eso y ya sabemos que la ley de educación sexual integral es del 2006,
una ley que fue, bueno, consensuada y aprobada, y dio la posibilidad a mucha docencia que veníamos trabajando cuestiones que tenían que ver con la sexualidad, inscribirnos en un discurso de legalidad. Y también la posibilidad de instalar en las escuelas esto que ya se venía abordando y seguir repensándolo. Instalar la ley dio la posibilidad de decir, bueno, esto es una política pública y como establece la ley, bueno, garantiza el derecho de los chicos y las chicas a tener educación sexual integral. Además de la ley, bueno, como política pública es muy importante la aparición de los lineamientos curriculares que nos permitieron, bueno, a la docencia incorporar o revisar, digamos, nuestras currículas e ir incorporando estos lineamientos curriculares que están establecidos como contenidos mínimos y obligatorios para todos los niveles, por ciclo también y por asignatura. Entonces, eso nos dio la posibilidad, bueno, de instalar en nuestras currículas los lineamientos que promueve la ESI. También estos lineamientos nos dan la posibilidad de pensar la ESI como contenido transversal. Y bueno, y esto no es menor porque nos pone en el lugar también de repensar, bueno, cuáles son los supuestos que tenemos sobre sexualidad. Nos estaba sucediendo en las escuelas que cuando pensábamos en educación sexual, las asignaturas que veíamos como las asignaturas que tenían que hacerse cargo de la ESI era biología o ciencias naturales. Entonces, esto de poder pensar la ESI como transversal nos da la posibilidad de pensar en la sexualidad de manera integral y poder pensar junto con los compañeros y las compañeras de las escuelas, bueno, una forma de abordaje que sea interdisciplinario, que rompa esta fragmentación, que nos ayude a pensar más en un modo institucional. Bueno, podemos decir que es como una puerta de entrada, esto de pensar lo curricular, ¿no? Pero solamente con cambiar o repensar contenidos, por ahí veíamos que no nos alcanza, sino vemos la necesidad de poner en revisión y hacer una crítica a veces epistemológica de lo que son nuestras asignaturas, ¿no? A veces planificaciones que pueden ser muy ricas en contenidos, pero que no interpelan lo que es el orden escolar o el orden que se establece en las escuelas. Entonces, bueno, ver también la necesidad de esto que venimos llamando hace rato, esto de lo que el currículum oculto, bueno, qué pasa en las escuelas, cómo son las prácticas escolares, qué relación tenemos con las familias, para qué las convocamos, cómo son los vínculos en las escuelas, cuáles son las lógicas de poder, cómo cruza el sexismo, qué cosas están visibles, qué personas están visibles en nuestras planificaciones, en nuestras prácticas, y qué personas están invisibilizadas. Entonces, la ESI empezó o nos permite poder revisar también eso. Una de las cuestiones que se plantearon, por lo menos acá en Santa Fe, es que lo plantea también los lineamientos, es si la ESI como espacio transversal o como espacio específico. Nosotros desde Santa Fe, bueno, se tomó más la línea de la transversalidad, se sigue discutiendo la posibilidad de un espacio específico como ocurre en otras provincias, pero bueno, consideramos que esto de poder pensarlo desde distintas asignaturas da como más posibilidades.
También una puerta de entrada que vemos de la ESI, o que posibilita la ESI, es la puerta institucional, generar un proyecto pedagógico que posibilite al resto de la docencia o a la docencia inscribirse en ese proyecto. A veces sucede diferente en las escuelas, ¿no? Decimos, bueno, la puerta de entrada de la ESI puede ser esa, puede ser lo curricular, puede ser lo institucional, puede ser a partir de un proyecto generado por el equipo directivo, por las instituciones, o podemos pensar también en otras puertas de entrada de la ESI, ¿no? A veces nos negamos, o hay instituciones que se niegan o resisten, y hay acontecimientos o hay episodios que decimos irrumpen en las escuelas que nos obligan a tener que pensar desde el lugar de la ESI. No sé, cantidad de embarazos no planificados, situaciones de abuso, situaciones de vulneración de derechos, reconocimiento de una identidad autopercibida que aparece y genera movidas en las escuelas. Todo esto permite que en las escuelas empiece a pensarse desde diferentes lugares, bueno, ¿cómo hacemos para abordar ESI? También, bueno, hay algunos autores que dicen, bueno, la ESI también entra por la ventana, ¿no? Esto a veces nos resistimos a pensar nuestros contenidos o nuestras planificaciones del lugar de la ESI y aparecen, por ejemplo, no sé, en lengua, hoy decíamos, estamos trabajando un texto de García Lorca y alguno de los chicos de las chicas pregunta si Lorca era homosexual. Entonces, bueno, la respuesta puede ser, ¿no? No, eso no tiene nada que ver con la literatura y demás, o puede ser una ocasión, una oportunidad para empezar a poder pensar junto con los chicos y las chicas lo que están realmente preguntando, indagando y queriendo poner en palabras. Entonces, bueno, la ESI como oportunidad de romper silencios, decíamos también, la ESI como oportunidad de dar lugar a las emociones, de dar lugar a los sentimientos, de dar lugar a lo personal, a lo que nos pasa a la docencia y lo que le está pasando a los chicos y a las chicas. Y bueno, como una puerta de entrada también fundamental, creemos en este momento, es el escucha como adultos y adultas al estudiantado. Lo que hubo un tiempo que decíamos, bueno, esto no nos corresponde o queremos obviarlo y demás, los chicos y las chicas nos están demandando. Entonces, como adultos que estamos en la escuela, bueno, ¿qué respuesta damos a esas demandas? Ahora vamos a escuchar a los chicos y a las chicas de los centros de estudiantes. ¿Cuáles son esas demandas? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Y cómo nos podemos posicionar desde el rol docente como para poder pensar juntos un proyecto pedagógico que dé lugar a la equidad de género, ¿no? A las diversidades y en pos de una justicia sexual? Bueno, como es poquito tiempo, es un poquito como así pensar esto de las puertas de entrada. Paso el micrófono a mis compañeros que están también pensando en estos encuentros que tuvimos, pensamos con centros de estudiantes de secundaria, pero también con los centros de estudiantes universitarios que pudieron instalar estas preguntas también en la universidad. Sí, bueno, un poco como decía Lauri, la idea del Frente fue ahora redefinir estas estrategias de exigibilidad. Ante la falta de tratamiento de la ley nos preguntamos cómo hacemos para seguir exigiendo esa ley nacional que existe y que ya es un derecho, porque es un derecho que lo adquirimos. Entonces la idea, bueno, fue convocar a los centros de estudiantes y también participó la universidad. La cuestión puntual es que la universidad no está incluida en la ley, pero no deja de ser un espacio público.
Entonces también, digamos, hicimos reuniones en la universidad donde con centros de estudiantes nos reunimos a pensar la pregunta ¿para qué ESI en la universidad? ¿Qué tiene que ver la ESI en la universidad y las posibilidades de abordaje, ¿no? Entonces esta misma pregunta habilitó que compañeros puedan contar experiencias y narraciones de cómo habitamos la universidad, digamos, qué tipo de relaciones están habilitadas ahí adentro, cuáles son las prácticas de enseñanzas que se dan, qué tipo de contenidos se dan en la universidad, porque pensemos también que la universidad no puede quedar afuera, digamos, de este paradigma, donde se vuelven las relaciones mucho más democráticas, bajo una concepción de la sexualidad de manera integral, donde se rompen las jerarquías y se tratan de volver relaciones más horizontales. Entonces, la universidad, ¿cómo puede entrar la ESI? Y empezamos a discutir y surgieron experiencias de compañeros sobre cómo transitamos nuestro paso por la universidad. Entonces ahí contaron de muchas experiencias en donde, por ejemplo, en cátedras de arquitectura, de diseño y urbanismo, había claramente una división sexista de las tareas y las actividades. Las mujeres sí estábamos casi, digamos, dispuestas a hacer de manera buena, diseñar una cocina. En música, por ejemplo, el tema del consentimiento no es una palabra que se conozca y sabemos que en música está habilitado, digamos el contacto con el cuerpo. O en toda, digamos, la forma de abordar los contenidos en la universidad no está incluida la perspectiva de la ESI. Entonces, bueno, la idea es justamente empezar a habilitar todas experiencias y narraciones. Y bueno, a partir de eso, ideamos desde el Centro de Estudiantes la idea de hacer una encuesta en toda la universidad donde se pueda diagnosticar o visibilizar cuáles son nuestros conocimientos sobre la ESI y desde qué manera podemos empezar a entrar en la universidad y también un poco a cuestionar los espacios que ya están en la universidad, como el protocolo contra la violencia de género y todas estas situaciones que ocurren adentro de la universidad que tienen que ver con el acoso, con el abuso, con el lenguaje sexista y que no hay, digamos, una contención y un asesoramiento, así que mediante esta encuesta creemos que es una herramienta política para empezar a visibilizar todas estas situaciones. Así que bueno. Bueno, como queda poquito tiempo, solo remarcar que, bueno, nosotras creemos que toda educación es sexual, como decía Graciela Morgade, que a veces nos preguntamos cómo puede entrar la ESI en las instituciones educativas, pero en realidad la sexualidad siempre está dentro, porque somos sujetos sexuados, y la escuela ya enseña y nos ha enseñado cómo ser varones y mujeres. Y lo que nos ha enseñado entra dentro de un marco, de un paradigma que hoy estamos tratando de romper, porque es un paradigma que ha generado muchas desigualdades, que ha generado la represión en la libre expresión de muchas identidades. Entonces hoy nos estamos replanteando, como decía Lauri, la cuestión del currículum oculto, no solo lo que sabemos explícitamente, lo que podemos pensar y reflexionar, sino empezar a mirar esas prácticas que son muy pequeñitas, esas prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de los espacios en la escuela, porque acá hay docentes de todos los niveles educativos y se darán cuenta que los niños y las niñas no juegan de la misma manera, no ocupan los espacios de la misma manera, que se va conformando también en sus identidades, se van conformando según diversos roles o qué actividades pueden hacer y cuáles no. Entonces, que podamos ser nosotros quienes, junto con ellos y ellas, empecemos a romper esas representaciones que tantas violencias también han generado. Yo quería comentar algunos ejemplos, no sé si tenemos mucho tiempo. Pero bueno, por ejemplo, se admite que una niña se pueda vestir de varón para un acto escolar, que hoy es una idea que está como irrumpiendo, pero todavía hay muchísima resistencia para que sea a la inversa, ¿no? O se etiqueta muchas veces a la hora de poner calificaciones, nos cuesta romper con esas etiquetas en las cuales de los varones tenemos ciertas representaciones, entonces
valoramos ciertos esfuerzos porque creemos que son más revoltosos, más inquietos, pero de las nenas exigimos un poco más porque deberían ser prolijas y aplicadas. Entonces, ¿cómo nosotros también todavía esas categorías no nos permiten ver la diversidad que tenemos enfrente, que son niños y niñas, o en el caso de jóvenes y adolescentes? Y así podríamos seguir con muchísimos más ejemplos, pero no nos va a quedar tiempo. Simplemente quiero remarcar algunos aspectos de la ESI como derecho, porque la educación sexual integral, al ser integral, abarca no solo aspectos del cuerpo, de lo biológico, sino aspectos éticos, o sea, la forma que tenemos de relacionarnos entre docentes, con nuestros alumnos y alumnas, entre los mismos chicos cuando no sabemos cómo resolver esa manera violenta que muchas veces tienen de relacionarse, no sabemos cómo proponerles otra cosa. La valoración y el respeto de la diversidad sexual es uno de los aspectos. La salud, entendida como lo entiende la OMS, en este sentido más amplio, que no abarca solamente la planificación de la familia o evitar embarazos no deseados, ni las enfermedades de transmisión sexual, sino poder ser un sujeto autónomo, libre, que toma decisiones sobre su sexualidad y que se siente bien con esas decisiones que toma. Es decir, que psicológicamente puede estar bien, no, por ejemplo, no coaccionado o coaccionada por violencia en una pareja, que es tan común. El derecho al placer sexual. Tenemos ese derecho, si admitimos que tenemos ese derecho, tenemos que darle las herramientas a nuestros alumnos y alumnas para que puedan ejercer ese derecho. El derecho a una relación o relaciones en un ambiente libre de violencias, y el derecho, bueno, ya lo había anotado acá, la cuestión de la identidad sexual. Bueno, un poco con eso y ya me parece que estamos llegando al final del tiempo. De cada uno de estos aspectos podríamos hablar muchísimas más cosas, pero me parece que lo rico es eso, empezar a revisar en nuestras prácticas cotidianas todas estas situaciones, estos gestos, estas maneras que tenemos de habitar las instituciones y poder romper con alguno de estos viejos paradigmas que tienen que ver con un sistema heteronormado, patriarcal y que genera violencias. Voy a ser muy veloz porque ya realmente nos quedamos sin tiempo, pero este aporte viene más en un sentido de la reflexión que nos hacemos también como frente nosotros en pensar también el por qué no es que se aplica la ESI, cuál es la resistencia que viene por parte del resto de la sociedad. Tenemos un ejemplo muy claro que sería hacer informes con lenguaje inclusivo o monografías con lenguaje inclusivo, proyectos de tesis con lenguaje inclusivo. ¿De dónde viene realmente la resistencia cuando entendemos que cambiar la O por una E, por ejemplo, en todos o todes, y no viene desde un error ortográfico, sino más unos pequeños cambios culturales y sociales para proyectar toda una sociedad más igualitaria, más justa y con una igualdad? Pero bueno, esas también son otras de las tareas que hacemos como frente, no solo empezar cómo entrar con la ESI, sino también el por qué hay tanta resistencia a la hora de poder entrar con la ESI. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y estamos muy contentos de poder participar. Bueno, eso es todo.